Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo andan? Me llamo Diego Vidinos, hago astrología védica y acá estamos con la carta más amplia de Lionel Messi. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar a interpretar, pero con un poquito más de detalles de su carta, ¿sí? Obviamente ustedes entenderán que hablar 20 minutos de la carta de una persona no representa ser todo, ¿sí? Eso es más que obvio. Así que hoy vamos a ver las partes más importantes. Es obvio que nosotros de la vida de Messi sabemos un montón, o sea, prácticamente sabemos todo, ¿sí? Pero astrológicamente lo que voy a hacer yo es mostrarles a ustedes cómo a través de la astrología védica y de los cálculos específicos se ve claramente la vida de él y aparte confirmamos ciertos aspectos, ¿sí? Y esto es muy, muy interesante porque esto también se traspola a cualquier persona, a cualquier carta, ¿cierto? Así que bueno, arrancamos. Vamos a hacer una especie de resumen, ¿sí? Como ya habíamos dicho anteriormente. Él nace con el ascendente Escorpio, ¿sí? Eso lo hace súper reservado. Vieron que Lionel Messi es muy reservado y muy cuidadoso de lo que opinan de él. Si bien no salta a la defensiva constantemente, pero él se cuida siendo reservado. Así que ahí vemos su aspecto muy reservado. Encontramos en su carta que tiene Saturno en el ascendente. Esta posición, solamente esta posición nos habla un montón de la carta de él. Número uno, es muy retraído, tímido. Nosotros del sistema solar, de todos los planetas del sistema solar, Saturno es el más alejado, ¿sí? Y es el que menos necesita el calor del sol. Por eso siempre generalmente son personas humildes, tranquilas. Nosotros sabemos que es considerado uno de los mejores jugadores de la historia y actualmente es lo mismo. Así que imagínense lo que él podría generar con su, no sé, ego, autoestima o lo que mostraría. Y ustedes ven que él es muy simple, muy volcado a sus hermanos, a su familia, ¿sí? Pero los que saben un poquito de astrología y astrología védica, saben que Saturno en el ascendente no es una buena posición, o sea, no es una posición muy benéfica, significa que trae dificultades. Y como es el ascendente y regente de casa 4, las dificultades o los problemas vinieron en su infancia. Todos saben muy bien que la infancia de Lionel Messi no fue, digamos, muy grata, por así decirlo, porque él tuvo algunos inconvenientes con su crecimiento. Esto está muy marcado acá, pero voy a buscar resaltar lo que es más significativo de esta posición. Más allá de que sea tímido, que de pronto muestra alguna tristeza o alguna forma de ser así un poquito más retraída. Esto está muy relacionado a lo que es su país natal. Ustedes fíjense que esta posición hace y ya nos marca que él en su país natal es muy difícil tener éxito. Entonces, claramente, una persona que nace con esta posición es recomendable que se vaya al extranjero si es que puede, o tenga algún tipo de contacto con el extranjero. ¿Por qué? Porque Saturno en el ascendente se le denomina Marana Karakastana, o sea, una posición de agonía del planeta. Y esto vino desde su infancia, con todos los tratamientos que tuvo, pero para mí lo más relevante, Saturno indica a los adultos, a los grandes. Esto tiene que ver específicamente con su abuela materna, ¿sí? O sea, su abuela acá, en esta específica posición, perdón, es muy notable cómo él tiene una tristeza en esa etapa de su vida, ¿sí? Esa tristeza que él tiene la lleva a través de su vida. Entonces sabemos también que, si bien es difícil de entender esto que voy a decir ahora, pero muchas veces una tristeza o un dolor nos lleva a tener éxito porque nos da el empuje, la fuerza. Y todos sabemos que Messi cada vez que, o la mayoría de las veces que hace un gol, está constantemente señalando a su abuela. El que no lo sabe, ese es el símbolo que él tiene constantemente recordando y haciendo conexión con ese aspecto. Y todos sabemos que a él le gustaría que su abuela esté presente y definitivamente de alguna manera lo está. Entonces vemos cómo esta tristeza nace en su infancia, está en su infancia, ¿sí? Y lo hace también de alguna manera con esas características. Así que esto es muy claro de que su país natal no es el indicado, el sufrimiento de la abuela, el acercamiento con la madre, porque esto también tiene que ver con la tristeza de la madre, de lo que le pasa, ¿sí? Así que vemos como también los hermanos y la madre están muy, muy volcados
o presentes en su vida. Vamos a ver después qué rol tiene el padre, qué rol tiene su esposa, de qué se trata su alma, así que vamos a seguir avanzando. Así que esta posición, si bien tiene muchas más conexiones y explicaciones, ya con eso es bastante significativo cómo la vida de Messi está bastante marcada con esta posición. Y eso también revela que la fecha de nacimiento, sobre todo la hora de nacimiento, es muy correcta. Lo dijo la madre en una entrevista. Entonces, sigamos. Así que este aspecto ya nos revela toda la parte de su infancia, ¿sí? Sobre todo desde que nació hasta los 8 años aproximadamente, después de los 8 años, 9 años, hasta más o menos unos 17 años, él empieza, más o menos de los 8 a los 17, empieza a salir de este problema y después termina, digamos, teniendo todo el éxito después de los 17 años. Pero sigamos en los análisis, ¿sí? Bueno, nosotros vemos acá que él nace con el Sol en Géminis. Todos piensan que él no es de Géminis, ¿sí? Pero bueno, él técnicamente es de Géminis. Entonces, vamos a seguir analizando. El Sol en Géminis, ¿qué significa? Por ejemplo, el Sol en Géminis está relacionado a Mercurio, y ahí aparecen los deportes, porque hasta ahora no aparecían los deportes, sí aparecía el aspecto competitivo, que todavía no había mencionado, el aspecto competitivo de Messi, pero no el tema de los deportes. En los deportes está claramente marcado en una de sus influencias con el tema de que él es Sol en Géminis, con Mercurio en su propio signo. ¿Por qué Mercurio rige el deporte? Mercurio rige el deporte porque tiene que ver con el espacio-tiempo, la conciencia del espacio-tiempo. Ustedes saben que cualquier deporte necesita, o uno necesita tener esa conexión con el espacio, con la distancia, ¿sí? Que están las cosas. Así que claramente esto lo hace deportista. Ese es un aspecto, ¿cierto? Porque es muy importante que él tenga el Sol en Géminis y con Mercurio en su propio signo. Pero hay muchas personas que tienen también esa posición y no lo hace tan habilidosos. Así que sigamos analizando. El regente del ascendente, ¿sí? Que se va a casa 8, que también revela que el éxito, la fortuna, está en el extranjero y no en su país natal, tiene que ver con Marte. Y cuando la combinación Marte y Mercurio se juntan en esta posición especial, ahí genera una habilidad y un deporte y una habilidad en el deporte. ¿Por qué? Porque si yo tengo conciencia del tiempo y del espacio, o sea, sé a dónde están las cosas, por eso también Mercurio rige a los que dibujan, ¿sí? Porque tienen mucha conciencia de la estructura, lo mismo que los arquitectos, ¿sí? Parece que nos vamos un poco de tema, pero claro, como Marte está ahí, tiene que ver con una competencia, tiene que ver con un deporte. Entonces ya ahí nos corremos del dibujo, nos corremos de la arquitectura, etc. Entonces, eso es lo que le estoy aclarando. Entonces, Marte rige la competencia y algún deporte. Muchos de los deportistas muy conocidos tienen esta combinación de Marte-Mercurio, porque justamente juntan lo que todavía no les había dicho, la competencia ¿con qué lo relacionamos? Con la fuerza, con la capacidad de pelea, ¿sí? Así que claramente también está ahí. Todavía tenemos que analizar un montón de cosas más de su carta. Así que ahí vemos de vuelta su fortuna en el extranjero, ahí vemos todas sus habilidades. Sobre todo porque Mercurio está en su propio signo. Sí, está retrógrado. ¿Qué significa? Que él no es muy comunicativo, nosotros sabemos que él no habla tanto, es bastante callado. Mercurio, la comunicación es un poco retraída desde esa perspectiva. Pero todo el éxito está acá. Todo el éxito está acá. Una posición realmente fantástica. ¿Sí? Él es muy también amiguero y ese tipo de cosas. Así que acá ya estamos viendo una de las posiciones más significativas que él tiene en su horóscopo. Otra de las cosas que también está muy relacionado con la casa 4, que tiene que ver con el poder. O sea, el poder uno lo tiene en la infancia, o acá también está relacionado al Gatica Lagna. O sea, hay muchas posiciones que yo no les puedo contar todas cómo se hacen los cálculos, pero son muy específicas, lo mismo que Shakti, ¿sí? Que ya vamos a analizar un poquito esas posiciones. Pero el Gatica Lagna, en este caso, cuando la posición de Marte está acá, en la casa 5 del Gatica Lagna, el poder tiene que ver con la competencia. Así que él realmente obtiene mucho poder de eso. Pero todavía no hemos visto muchas otras cosas más significativas de su carta. Hasta ahora vimos que él es un deporte, que a él le gusta el deporte, mejor dicho, que él es muy hábil en el deporte porque tiene una conciencia de tiempo, fuerza y competencia muy fuertes, porque tiene 3 planetas en Géminis y eso hace también muy fuerte en los deportes, ¿sí?
y en la habilidad, ¿está bien? Así que hasta ahí llegamos a ese punto, pero todavía no vimos la fama, la conexión con la esposa, el tema de los hijos, todavía no vimos algunas posiciones que tienen que ver con el 2022, así que nos falta todavía, ¿sí? Así que con esta posición ya se revela bastante significativo esto, ¿no? Ya vimos el tema del poder, que es un poquito más difícil para que ustedes lo entiendan, pero quiero que sepan que el Gatika Lagna le está dando también el poder, ¿sí? Otra de las posiciones que él tiene, que se llama Raja Yoga o yogas de poder, es tener la capacidad de poder liderar, o que las personas te sigan. Eso no es para cualquier persona, esa es una posición muy, muy específica en la carta, ¿sí? Y él la tiene acá con la combinación de Marte en la casa 8 con el Sol y Mercurio. Esta posición la tiene muy, muy, muy específica. ¿Y cómo lo logra él? Esos seguidores, ¿sí? Con la potencialidad de lo que es la casa 5. La casa 5 son los seguidores. Por ejemplo, si estamos hablando de un presidente, serían los que votan, ¿sí? O los que te siguen. También está relacionado a los hijos, que ahí está, en este caso, después vamos a explicar un poco Tiago, ¿no? Su primer hijo. Pero volvamos un poquito para atrás. Para lograr, digamos, todo el tema de los seguidores, tiene que estar relacionado a Júpiter. Pero Júpiter no está en cualquier signo, Júpiter está en el signo de Aries. Y para los que saben un poco de astrología, saben que está regido por Marte, y los que no saben se están enterando. Está regido por Marte. ¿Y Marte qué habíamos dicho? Pelea, habíamos dicho competencia, algo que tenga que ver con la fuerza, ¿no? Pero Marte no estaba en cualquier lado, estaba al lado de Mercurio, o sea que tiene que ser algún tipo de deporte. Entonces, claramente, los seguidores lo va a obtener a través de esta conexión, ¿sí? Entonces es muy, muy importante saber. Esto, por ejemplo, en las cartas normales, uno entiende o puede saber, cuando yo hago las cartas tradicionales, o sea, o de las personas, digamos, no famosas, uno puede ver qué es lo que tenés que hacer para tener éxito. En el caso de él, claramente, nosotros ya sabemos que él tiene éxito, que tiene toda la fortuna, así que sabemos cómo funciona. Pero acá lo estamos viendo claramente, que eso es lo interesante, verlo astrológicamente. Entonces acá también vemos eso, que al poder conectarse con los seguidores, se conecta a través del deporte y la competencia, y tiene que ser en el extranjero, ¿sí? Sumemos las técnicas, ya sabemos que el extranjero es el éxito, y no en su país natal. Sabemos que en su país natal, ¿qué le pasó? Jugó en Newell's, jugó en un club, Newell's no pudo soportar digamos, no podía pagar su tratamiento, fue a River, lo aceptaron, pero también hubo problemas para que acepten su tratamiento. ¿Sí? Y cuando se va al extranjero, que es donde él tiene éxito realmente, porque Saturno no le está dando éxito acá en Argentina, que también podemos inferir esto de por qué no tuvo el éxito total hasta ahora con la selección argentina. Bueno, eso ya vamos a hablarlo un poquito también más adelante. Pero el punto acá es que siempre el extranjero está en juego, ¿sí? Es muy, muy importante. Vamos a analizar ahora un poco el tema de Lionel Messi, ¿sí? El nombre de Lionel Messi me pareció muy significativo, porque eso también es muy importante en cada carta, porque si vos tenés una carta, pero el nombre es diferente, también tienen influencias diferentes. Acá tenemos bastantes datos interesantes que compartir. Pero yo tengo que hacer de alguna manera un poco rápido para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Entonces Messi está relacionado a la casa 10. 10 es el signo de Leo, y Leo está regido por el Sol. ¿Y el Sol a dónde va? Que habíamos dicho, el Sol se va con Mercurio y Marte. O sea, de vuelta al deporte, su nombre está relacionado al deporte, Messi, ¿sí? Pero Lionel está relacionado a este Júpiter y Aries. ¿Se dan cuenta? O sea, fíjense la conexión que hay tan especial en la carta de él, porque el hecho de que se llame Lionel, o La, Le, Li, Lo, Lu, nace de Aries. Entonces, Aries que habíamos dicho, competencia. La casa 6 es competencia. La casa 6 es rivalidad. La casa 6 es poner un equipo enfrente para yo ganarle, ¿sí? Así que claramente todo su nombre está muy conectado. Volvemos un poquito para Messi. Messi rige la casa 10. La casa 10 en la astrología tradicional y en la astrología védica rige lo mismo: el trabajo, la profesión, la habilidad, cuán hábil uno es. Y fíjense la habilidad que tiene Messi, fantástica. El Sol es fantástico para la profesión, el Sol está al lado de Mercurio y Marte, ¿qué dijimos? De vuelta a deporte. O sea, yo cuando veo las cartas es muy llamativo, porque siempre que veo las cartas, las diferentes posiciones van coordinando o se van uniendo, y siempre me van diciendo relativamente lo mismo.
porque hay muchos puntos de análisis. Por ejemplo, la profesión en sí, o la habilidad, o la profesión está en la casa 10, ¿sí? Pero en astrología védica vemos la casa 10 desde la luna para ver cómo está eso conectado con su mente, con su sociedad, ¿sí? Entonces hay que ver todo ese tema muy intrínseco. Después viene la imagen, o sea, son un montón de cosas que se analizan. Pero rápidamente, en la carta de Messi, yo utilicé técnicas muy específicas para ver la potencialidad de su carta, porque muchas personas nacieron cerca. Pero bueno, ahí no vamos a analizar todo eso hoy. Pero sí, yo quiero que ustedes tengan algo muy claro. No es lo mismo una carta con una persona que se llame Leonel que una persona que se llame Pablo, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Porque el nombre tiene mucha significancia dentro de nosotros. Así que eso es bastante, bastante relevante, ¿sí? En cada carta. Pero bueno, vemos que el Shakti está en la casa 10, o sea, su poder, su potencialidad tiene que ver con su trabajo y siempre está relacionado, como habíamos dicho hasta ahora, con el deporte. Poder de seguidores, si no tenés poder de seguidores, no sos famoso, así que Lionel Messi tiene eso. Sigamos un poquito más, hasta ahora tampoco habíamos visto mucho el hecho del tema de su fortuna. Nosotros, una de las, digamos, de las escuelas que yo estoy es Parasara Muni, que es una bastante conocida. Parasara Muni es el padre de la astrología védica, y Jaimini también, que se encarga de algunas clarificaciones. Ahí aclara mucho que la posición de Venus, la luna, es una posición de riqueza. Acá está en gran medida su potencialidad de riqueza. ¿Por qué? Porque al estar en la casa 7, que sería la esposa, los negocios y todo eso, es muy, muy relevante. Esto, si ustedes vieron el anterior famoso que estuve diciendo, explicando, mejor dicho, habíamos hablado que la luna en la relación 7 o el ascendente, o sea, el ascendente o casa 7, generalmente da fama. La persona sí o sí es famosa, hay que ver cuán famosa, ¿sí? Y ahí aparecen los detalles, porque no es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo la fama de un futbolista a otro, ¿sí? La de Maradona, que la de Messi, que la de Cristiano Ronaldo, que la de Ronaldinho, etcétera, ¿no? A nivel fama es diferente, porque una fama puede perdurar a través del tiempo y otra no. Entonces vemos que la luna que indica la fama está exaltada, o sea, la luna en Tauro se exalta. Entonces ahí vemos que la fama de Messi es mundial y va a durar a través de los tiempos, las décadas, ¿sí? Todo el mundo va a hablar de Lionel Messi como uno de los mejores jugadores o el mejor jugador de la historia, ¿sí? Así que ahí vemos en esa posición que le da riqueza, le da ganancia, porque Venus, la luna, tiene que ver con todo lo que es los lujos y el dinero. Pero fíjense que, sigamos, fíjense que esta posición está en la casa 7. La casa 7 es el matrimonio, ¿sí? Ahí está Antonella. Fíjense qué fantástica posición. Él, si bien claramente está la ayuda del padre, porque la casa 9 está relacionada al padre y el padre tiene la luna, o sea que el padre es el primero que trae la fortuna, su vida, el que hace los tratos, el que hace los negocios, ¿sí? El que generalmente conecta con todos. No nos olvidemos que Messi era chiquito cuando el padre lo llevó al Barcelona. Claramente la casa 9 está relacionada y la fortuna está relacionada a el padre y la relación pareja, ¿sí? Lo mismo que después vamos a ver acá a Mateo, pero despacito, tranquilo, vamos de a poco. Entonces, acá, por ejemplo, en la casa 7, estábamos diciendo las diferentes conexiones, pero cuando la casa 7 es tan auspiciosa, es fantástico casarse. Fíjense que él, si bien él ya tenía éxito y había ido al Barcelona y ya estaba aceptado, él en realidad, él es muy jovencito, hace contacto con Antonella y se casa bastante joven. Y eso le da una gran, gran fortuna a él, porque es una persona Antonella es una persona bella, es una persona que le da mucha ayuda, mucho soporte, está con él en prácticamente todo. Después, claro, cada pareja tiene sus temas, después vamos a hablar un poquito de eso también, como un detalle que vamos a hablar, ¿no? Cuando uno compara las cartas de las dos personas. No tengo la carta de Antonella por ahora, pero sí puedo ver algunos temas en su carta. Bueno, entonces vemos que el padre, el matrimonio son altamente benéficos, ¿sí? Y él tiene una posición de destino, de fortuna. Eso es lo que tiene que quedar claro. No es normal tener Venus, la luna, en esta posición en exaltación, ¿sí? Y eso le da fama perdurable por muchísimo tiempo, décadas, o casi, no sé, diríamos, todo el mundo van a pasar
los años y se va a hablar de Messi. ¿Sí? Así que en la otra posición también, fíjense que hay una concentración acá de planetas, todo en casa 7. Fíjense que también hay una revelación en esta posición que se llama, en astrología védica, Varuna, ¿sí? Porque la casa 7 tiene que ver con Varuna. Entonces, Varuna está relacionado en la astrología védica a los viajes. Entonces, otro indicador de los viajes es este Varuna Yoga. Y también le da un gran éxito en el matrimonio y también le da un gran éxito en la familia y los hijos. Es un yoga muy, muy, muy benéfico. Fíjense que la familia de él es muy unida, más allá de los problemas o las cosas que haya, y al mismo tiempo él está creando una familia fantástica, ¿sí? Así que estamos viendo claramente cómo muchísimas de sus posiciones son muy, muy, muy benéficas. Vamos a ver un poquito más acá, que quiero mostrarles. Ya vimos esto, bueno, vamos a ver acá. Sí, bien. La otra posición, bueno, pero ya la estoy aclarando, porque estoy acá viendo las diferentes posiciones. Pranapada, ya dijimos Varnada Lagna, no hablamos mucho, pero está muy bien. Bien, perfecto. Sigamos. Vamos a hablar un poquito de los hijos, por ejemplo, ¿sí? Vemos que en la posición de los hijos, el primer hijo, Tiago, es un chico mucho más tranquilo, es un chico más volcado al conocimiento, más volcado a la parte, digamos, como intelectual, de pensamiento, ¿no? Más mecánico, ¿no? Por ahí había escuchado que le gustaban los autos, ese tipo de cosas. Pero bueno, esto igual los chicos van cambiando. Pero sí es un chico mucho más tranqui, un chico que es más dubitativo, más pensador, ¿sí? El Tiago. Así que tiene una conexión más relacionada a eso. Me llamó poderosamente la atención cuando voy a su segundo hijo que está relacionado a Venus la Luna. ¡Wow! Digo yo. Increíble. O sea, ahí estamos viendo, ¿se acuerdan que les había dicho que la posición de la madre, de Antonella, la posición del padre, la posición de la fortuna están ahí? Así que vemos que Mateo, lo mismo que Ciro, están muy unidos. Esos dos nenes van a estar siempre bastante más unidos. No decimos que Tiago no va a estar con ellos, ¿no? Pero es bastante diferente Tiago a los otros dos niños. Y los otros dos niños van a estar más cerca y van a disfrutar más de la fortuna del padre, o van a crear más también fortuna dentro de la familia, ¿sí? Eso está también bastante más claro. Y al mismo tiempo es un gran beneficio. Si bien yo le estoy haciendo rápido, ¿no? Una interpretación rápida de pocos minutos, ¿no? Esto se detalla, hay cartas específicas para ver a cada hijo, de qué se puede dedicar, a no, etc. Sino acá estoy viendo la panorámica general y también es muy precisa, porque sabemos todo que Tiago es muy tranquilo y el segundo nene es mucho más inquieto, mucho más, digamos, más extrovertido, ¿sí? Y eso está indicado acá por la Venus, la Luna. Cualquiera que sabe un poco de astrología sabe que eso indica ser una persona extrovertida, de búsqueda de los lujos, búsqueda de la comodidad. Así que es un nene bastante mucho más despierto desde esa perspectiva. Y es muy interesante que Ciro también está en la misma combinación. Así que son dos nenes muy, muy benéficos. Sigamos hablando de otros aspectos, ¿sí? Él es muy volcado a los hermanos, siempre se va a volcar a los hermanos, y sabemos que tiene la combinación de los seguidores, o sea, hacer algo de seguidores. El otro aspecto también muy interesante que tenemos que aclarar, que aparte de él tener la posición de los seguidores, de tener fama y seguidores, lo mismo que la fama que le da la luna, también tiene la posición del servicio, ¿sí? Entonces él es una persona de servicio, y vos decís, ¿cómo puede ser? Una persona que sea, por ejemplo, multimillonario o algo por el estilo, esté relacionado a algún trabajo del servicio. La realidad es que sí, porque el fútbol es un servicio, ellos están constantemente trabajando en sí mismos, constantemente, y fíjense que el deporte en sí es un show, ¿cierto? Él va, juega al fútbol, todo el mundo mira, aplauden, ¿cierto? Es realmente un show, así que él técnicamente también está para un servicio. Y me acordaba la frase que cuando tuvo ahí unos problemas económicos, que ya lo vamos a hablar, que arrancaron aproximadamente en el 2017, no estoy viendo un poquito antes, pero en el 2017 hay un problema ahí con el aspecto económico, que siempre va a ser uno de sus problemas, y está relacionado al padre y los hermanos. Claramente ahí se ve esa posición, y que arranca fuertemente después de sus 30 años, ¿sí? Así que eso ahora lo vamos a analizar un poquito. Pero lo que le estaba diciendo, la conexión con el servicio, y me estaba recordando cuando tuvo estos problemas económicos y fue al juez, le dijo, yo juego al fútbol, yo lo único que hago es jugar al fútbol. Y esa es la actitud de él. Pero nunca nos tenemos que olvidar que Saturno en el ascendente lo hace humilde, lo hace tranquilo, lo hace introvertido, etc. Bueno, ya hablamos un poquito de los hijos.
hablamos un poco de Antonella, de la fortuna que tiene en su familia, con Antonella y los hijos, cómo es un poquito de las características de los nenes, ¿sí? Por qué él es extranjero, por qué él es así de tímido, y le estaba revelando un poco acá de más o menos de los 30 años, los 33 años, hay problemas económicos, como le estaba diciendo, porque una de las tensiones que él puede tener son el tema básicamente económico, un poquito de lo del padre, y esto tiene que ver con el gobierno, o sea, el fisco sería, ¿no? Como las tasas. Estos son problemas de tasas. Pero él, Messi en sí, es una persona que no le gusta tener deudas. A él no le gusta tener deudas. Yo no conozco los aspectos personales e íntimos de él, pero yo claramente sé que a él no le gustan las deudas. Así que claramente él siempre va a pagar sus deudas, no va a querer tener deuda, y son de esas personas que, bueno, él tiene dinero, no se puede decir que le gusten las cuotas ni nada de eso. A personas como nosotros, por así decirlo, sabemos si nos gusta la cuota o no. En el caso de él, no le gusta tener deuda. Así que claramente él va a poner su energía ahí y no vamos a tener problemas. O mejor dicho, él va a tener problemas en esos aspectos económicos que se marcaron mucho de los 30 a los 33, y después puede seguir ahí algunos problemas, pero siempre los va a ir solucionando pagando sus deudas, ¿sí? Así que eso también es más que interesante. A él también, una de las cosas que, digamos, que lo controlan o que él se queda tranquilo, es con la relación pareja. O sea, acá estoy viendo algunas posiciones que sería muy detallista hablar de cómo se sacan eso, porque tampoco es una clase de astrología, sino es ver la carta de él y explicarles a ustedes con muchas técnicas esto. Así que, bueno, vemos ahí esos inconvenientes. Vamos a hablar un poquito de ahora, digamos, de sus 33 años para adelante, ¿sí? Va a seguir la competencia, definitivamente. Yo veo que en este tiempo, a partir ahora de sus 33 años, ahora cuando cumple año, en un par de días nomás, si no me equivoco, el miércoles cumpleaños, faltan 2 días, mañana seguramente tiene su partido y es bastante probable que meta su gol 700, ¿no? Estamos todos esperando un poco a que meta su gol 700 y está su cumpleaños ahí, ahí nomás, a la vera. Así que ahí cuando cumple años, él arranca obviamente sus 33 años, y este periodo va a ser, como le estaba diciendo, ¿no? De mucho éxito, mucha fortuna en ese sentido y mucha competencia. Lo veo que en este tiempo logra también muchas cosas, ¿sí? Es un periodo de lograr muchas cosas, de hecho que es muy llamativo porque ha logrado de todo, ¿no? Pero al mismo tiempo, vamos a decir, sigue logrando cosas en su vida, todo relacionado al servicio y a su competencia. Así que es un periodo, la verdad que bastante bueno. Va a tener algunas tensiones económicas, definitivamente, con el tema este de los pagos, ¿no? Y esas cosas que siempre a veces se tienen. Quiero analizar un poquito más. Bien, sí. Perfecto. Pero bueno, acá, digamos, este tiempo de los 33 para adelante va a estar muy relacionado a los hermanos. Él se tiene que cuidar un poco de cómo manejan los hermanos los negocios, porque va a haber mucho tema ahí, y un tema de la atención en algunas cuestiones con las propiedades. Acuérdense que él, después de los 33 para adelante, se tiene que cuidar con el tema de la compra y venta de propiedades relacionado también a los hermanos. Ahí va a tener que pagar algunas deudas, algunos problemas en las compras. Así que se tiene que cuidar mucho de eso, y ya nos vamos a enterar que en poco tiempo va a tener algunos problemas relacionados a eso. ¿Sí? Sería muy importante que él los solucione. Pero por otro lado, en el aspecto del éxito es muy benéfico, ¿sí? Después analicé un poco, si bien para el 2022 falta unos años, pero es muy importante saber cómo va a ser su desempeño. Y yo vi, si bien voy a esperar a ese momento para analizar a ver quién es el técnico, cómo está el tiempo, si termina jugándose en la fecha que se dice, ¿sí? Todavía eso no lo analicé, pero sí podemos ver que Messi va a estar de una posición excelente. Después él, los 35 años de él, es una posición realmente que tiene muchísimos logros, así que podemos esperar un Messi 11 puntos. Pero acá voy a dar una opinión personal. Nosotros sabemos que Messi es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, indudablemente de este tiempo, y para mi punto de vista ha tenido participaciones muy buenas, ha ganado también el jugador del Mundial, etc. Lo que pasa es que nuestra expectativa es muy alta como argentinos, queremos que salga campeón del mundo o nada, pero él realmente ha participado de una manera muy buena. Puede ser que algunas personas no estén de acuerdo, por supuesto,
con la comparación con Maradona o cómo es él o no en ese sentido, ¿sí? Nosotros sabemos que es un jugador diferente, que es un jugador que tiene estadísticas increíbles como nadie y que ha participado de una manera muy, muy positiva en todos los mundiales, diría yo, ¿sí? Ha tenido una participación directa también para llegar a las finales, porque no nos olvidemos que llegamos a finales, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, si nosotros no ganamos, es muy difícil para nosotros entender que es un triunfo de la misma manera todo el esfuerzo que ellos hacen, ¿sí? Pero en este tiempo veo que él tiene muchos, muchos logros, así que yo apuesto desde esta posición, desde ahora que tiene amplísimas chances, yo me arriesgaría a decir que la ganaría, porque nosotros sabemos que en este tiempo él va a depositar todo, ¿no? En este mundial, va a ser su mundial, ¿no? El mundial que va a querer ganarlo sí o sí. Y yo veo que él llega muy, muy bien. Lo que pasa es que, claro, necesitamos analizar otras cosas, ¿sí? Es muy importante que él esté bien, porque es muy probable que la gane desde esa perspectiva, ¿sí? Pero, al mismo tiempo, tenemos que ver otros factores. Cuando llegue el momento, lo vamos a analizar y se los voy a decir. Pero, en principio, ya sabemos que va a estar excelente. Bien, yo con esto terminaría, ya les expliqué un montón de cosas. Podría agregar, por ejemplo, de que él, si bien es una persona tranquila, que es una persona retraída, pero es medio enojón, yo le diría la palabra, es bastante cascarrabia, a veces en la intimidad seguro él siempre está medio enojado, ¿no? Siempre está medio enojado y nadie sabe por qué, ¿viste? Como medio se enoja con él mismo, ¿sí? También podemos ver algunos temas de alimentación, de ansiedad, por eso en realidad es muy, muy, muy fino, ¿sí? Se tiene que cuidar él de los dolores de espalda, tiene que estar muy atento a los dolores de espalda que pueden venir, pero bueno, por suerte no vienen ahora. Eso va a ser más o menos después de sus 41 años aproximadamente, que ya no va a estar jugando al fútbol a nivel profesional, pero sí en ese tiempo se tiene que cuidar de los dolores de espalda. Acuérdense que él va a tener ese problema en la columna vertebral y esos temas van a ser los temas que él tiene que cuidarse y en ese tiempo, bueno, va a estar muy atento a eso. Y así como le estoy marcando cómo se pueden ver los tiempos, el futuro, también pasa con las cartas, ¿sí? Por ejemplo, como le estaba diciendo que él es bastante enojón y si van a ver que si hablan internamente, por ejemplo, recuerdo que la madre contaba que él era súper competitivo y que al mismo tiempo si no ganaba se enojaba y se iba y no jugaba más, ¿vieron? Entonces de eso se trata, él es un poco así, ¿sí? Lo que pasa es que siempre el Saturno ahí lo tiene retraído. Es muy importante en astrología védica, y con esto termino, todas estas posiciones se pueden advertir y se pueden trabajar, ¿sí? Si vos nacés con Saturno del ascendente, podés hacer algo para sacar ese Saturno del ascendente. ¿Está bien? Él trabajó mucho, él lo sacó a través de la competencia. Entonces, compitiendo, se le va toda esa timidez, ¿sí? Pero cuando sale de la competencia, ¿qué pasa? Vuelve a ser el tímido de siempre. Entonces, eso hay que trabajarlo, ¿sí? Mucho de eso, bueno, tiene que ver, ya sabemos, de la abuela, con su enfermedad y todo ese tema, que ya obviamente es tema pasado, ¿sí? Así que quería comentarle eso. Así que bueno, con esto termino y bueno, espero que les haya gustado. Y la verdad yo me sentí muy cómodo con su carta, es muy clara y es muy, muy sorprendente. Tenemos mucho más seguro, ¿no? Así que bueno, los saludo hasta el próximo famoso.